Esta vez vamos a hablar sobre colisiones entre dos partículas cuando una está en reposo. Sabemos que por la conservación del momentum lineal, la masa 1 por la velocidad sub 1 más la masa 2 por la velocidad sub 2 va a ser igual a la masa 1 por la velocidad sub 1 final más la masa 2 por la velocidad sub 2 final. Y si la colisión es elástica, la energía cinética antes de la colisión va a ser igual a la energía cinética después de la colisión, o sea, 1/2 de la masa 1 por la velocidad sub 1 antes de la colisión al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad sub 2 antes de la colisión al cuadrado va a ser igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad sub 1 después de la colisión al cuadrado, más 1/2 de la masa sub 2 por la velocidad sub 2 después de la colisión al cuadrado. Y si manipulamos esto y la velocidad sub 2 original es 0, queda que la velocidad sub 1 final es igual a la masa sub 1 menos la masa sub 2, todo entre la masa sub 1 más la masa sub 2, todo por la velocidad sub 1 antes de la colisión. Y la velocidad sub 2 después de la colisión es igual a la masa 2 por la masa 1 entre la masa 1 más la masa 2, todo por la velocidad 1 antes de la colisión. Y si M1 tiende a ser infinito y M2 tiende a ser 0 y está en reposo, la velocidad sub 1 final va a ser igual a M1 que es infinito menos M2 que es 0 entre M1 que es infinito más M2 que es 0, o sea, infinito entre infinito que es 1 por la velocidad sub 1 antes de la colisión, o sea que la velocidad final sub 1 va a ser igual a la velocidad sub 1 antes de la colisión. Y la velocidad sub 2 después de la colisión va a ser igual a 2 por la masa 1 entre la masa 1 más 0, o sea, 2 por M1 entre M1 que es 2 por la velocidad sub 1, queda 2 por la velocidad sub 1 antes de la colisión. O sea que esta, cuando está el choque, va a salir al doble de la velocidad que esta y es exactamente al doble, o sea, no es ni más ni menos. Y si la masa sub 1 tiende a 0 y la masa sub 2 está en el reposo y tiende a ser infinito, la velocidad sub 1 final va a ser igual a 0 menos infinito entre 0 más infinito, o sea, menos infinito entre infinito, que es menos 1, por la velocidad sub 1 antes de la colisión, o sea, menos la velocidad sub 1 antes de la colisión, o sea, que cuando M1 choque con M2, M1 va a salir a menos la velocidad a la que llegó, o sea, que va a salir para acá con la misma velocidad a la que llegó. Y la velocidad sub 2 después de la colisión va a ser igual a 2 por M1 que es 0, o sea 0 entre 0 más M2, o sea 0 porque 0 entre cualquier cosa es 0, por la velocidad sub 1 es 0. O sea que esta masa no se va a mover porque esta es tan chica y esta es tan grande que no se va a mover. Y si M1 es igual a M2 y M2 está en el reposo, la velocidad final sub 1 va a ser igual a M1 menos M2, pero M1 y M2 son lo mismo y entonces va a ser M1 menos M1 que es 0 entre M1 más M2, o sea, entre 2 M1 y entonces 0 entre lo que es 0 por la velocidad original sub 1, o sea, 0. Y la velocidad sub 2 después de la colisión va a ser igual a 2M1 entre M1 más M2, pero M2 es igual a M1, o sea, 2M1 entre 2M1, o sea, 1 por la velocidad sub 1, o sea que la velocidad sub 1, o sea, sub 2 después de la colisión va a ser igual a la velocidad sub 1 antes de la colisión. Y entonces, si M1 tiende a infinito y M2 tiende a ser 0,
y M2 está en el reposo, cuando M1 choque con M2, M1 se va a seguir a la misma velocidad a la que llegó y M2 va a salir a 2 veces la velocidad de M1. Y si M1 es muy chiquita y M2 es muy grande, cuando M1 le choque a M2, M1 va a rebotar y va a salir para allá con la misma velocidad a la que llegó, pero con el signo cambiado. Y como M2 es tan grande y M1 es muy chiquita, M2 no se va a mover. Y si M1 es igual a M2 y M2 está en el reposo, cuando M1 choque con M2, M1 se va a parar y M2 va a salir a la velocidad a la que iba M1. Este video fue grabado en la Embajada de la República de Justicia. Nosotras somos estudiantes de la carrera de Ingeniería y Biotecnología en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Te vemos en el siguiente video y te recordamos que tenemos más de 430 videos en nuestro canal de Principia Pedagógica.